Mateo 17. Dios habla hoy. La transfiguración de Jesús. 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. 4. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 5. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz, que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchelo. 6. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. 7. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense. No tengan miedo. 8. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. 9. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Aquí claramente los discípulos de Jesús vieron algo que no habían visto nunca, vieron un cambio radical en el Maestro Jesús, un ser se postró dentro de él, como una fusión de un cuerpo físico con uno energético, el conocido como Cristo, el que la nube dijo era el escogido al cual debían escuchar, porque reafirmar escucharan a Jesús si ya lo venían haciendo. La voz se refería al ser que se fusionó con Jesús, su Hijo amado, o sea que Cristo sería Hijo de Dios y Jesús era el Hijo del Hombre, de ahí el nombre Jesucristo tras la fusión. Por esa razón también después de eso Jesús se notaba más mental que espiritual, lo cual era más antes de la transfiguración. Los discípulos notaron también ese cambio mental más adelante. Este ser sería el que le hacía sangrar a Jesús, hematoidosis. Este mismo ser fue el que lo abandonó en la cruz, puesto que siendo crucificado solo como Hijo de Hombre, no hubiera soportado ni siquiera los 120 latigazos. Este ser de energía, Hijo de Dios, cuerpo de Jesús, este mismo exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después ya pudo morir. Por eso la voz que salía de la nube pidió no mencionar lo que vieron, sino hasta después de la resurrección de Jesús Hijo de Hombre, así lo estipuló la voz, no dijo Hijo de Dios. 10. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? 11. Y Jesús contestó: Es cierto que Elías viene primero, y que él lo arreglará todo. 12. Pero yo les digo que Elías ya vino, y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. 13. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Aquí Jesucristo mencionó a los discípulos que Elías ya había regresado, como reencarnación resultante. Juan el Bautista, el cual fue muerto degollado, repito, fue muerto degollado, recuerde esta parte, así como cuando fue Elías, mandó a degollar a 450 sacerdotes de Baal. Después Elías, siendo llevado al cielo, murió y regresó como Juan el Bautista. Este ser, sin recordar su vida pasada, le fue cobrada la deuda de sangre que había dejado. El que a espada mata, a espada muere. Por eso el entonces ya Jesucristo mencionó que regresó y no le supieron reconocer, pero aquí esta información ya la dio el Hijo de Dios, fusionado con el Hijo del Hombre. O sea que Cristo tenía esa información y no tanto el Maestro Jesús. Por eso también cuando le preguntaron a Jesús, respondió como si hablara en tercera persona, refiriéndose a que harían lo mismo con el Hijo del Hombre. Si él era el Hijo del Hombre, ¿por qué habló de esa forma? Obvio, porque lo mencionó Cristo Hijo de Dios, estando fusionado con el Hijo del Hombre.